contienen un nucleoide, que es un sitio donde va a estar concentrado el ADN. Y este nucleoide generalmente únicamente va a ser visible por microscopía electrónica, debido a la magnificación de este. Va a ser una categoría bastante heterogénea de microorganismos especializados. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen una función específica y que a diferencia de las células eucariotas no pueden realizar varias funciones simultáneamente, sino que se dedican única y exclusivamente a una cosa. Y son bastante heterogéneos porque son muy diferentes unos de otros. De hecho, en un inicio no se podían establecer relaciones entre ellos hasta que ya se introdujo lo que es la secuenciación y las técnicas de biología molecular, perdón, con lo que se podían entonces ver las similitudes a nivel genético. Ejemplos de procariotas, vamos a tener los que son las bacterias púrpuras, lo que son las cianobacterias. Y aquí vienen dos conceptos importantes que antes se los mencioné, que es lo que son los consorcios, que son agrupaciones de diferentes microorganismos con funciones variadas. Básicamente es como una estratificación. Vamos a tener microorganismos en la parte más externa que se van a encargar de protección y microorganismos en la parte más interna que se van a encargar de lo que es la formación de nutrientes, proteínas y demás para pasar a los demás y generar como una especie de comunidad en donde todos estén ayudando. Luego tenemos el término de clon o el concepto de clon, que estos van a ser agrupaciones de organismos derivados de una sola célula. Es decir, tenemos una célula inicial y esta se va a dividir y va a ir formando células que son células hijas, pero no son idénticas entre ellas. Son muy similares, pero siempre van a haber pequeñas variaciones. ¿Por qué van a haber pequeñas variaciones? Porque recordemos que siempre en los procesos de divisiones hay pequeñas mutaciones que los mecanismos de reparación del ADN no logran corregir, entonces se fijan y siguen transfiriéndose a las células hijas. Entonces se dicen que son similares, pero no idénticas. Otro concepto importante es lo que es la recombinación, que esto nos permite a los microorganismos tener variación o cambiar un poquito su vestimenta, por decirlo así. Entonces lo que hacen es intercambiarse entre ellos fragmentos de ADN. Esto lo vemos, por ejemplo, en algunas bacterias cuando adquieren mecanismos de resistencia que se pasan a través de pilis o se pasan a través de vacuolas, estructuras como lo son los plasmios, que le proveen a una bacteria un mecanismo de resistencia, que la bacteria se da cuenta que es algo ventajoso para ella, lo incorpora dentro de su propia estructura y ya luego lo sigue dando a las células hijas. Luego tenemos el concepto de quorum sensing, que esta es la producción de moléculas de señalización como medio de comunicación en comunidades microbianas. Es decir, las bacterias no son como nosotros que podemos oír, podemos hablar, ellas tienen que sensar todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez están en un ambiente, tal vez hay 3 bacterias por ahí que están en un ambiente que es un ambiente adverso y que ocupan hierro y es indispensable para su multiplicación. Y de repente una de esas bacterias sensa que la concentración de hierro está aumentando. Entonces, ¿qué hace esa bacteria? Empezar a producir otra serie de moléculas que viajen a su alrededor para decirle a las demás bacterias, hey, ya hay hierro, empiecen a multiplicarse. Entonces lo que hacen es como una especie de señalización, básicamente como algo similar a lo que pasa con nuestro sistema inmune. Luego lo de los plasmios, que les acabo de mencionar, que es la definición de plasmio es un elemento pequeño transferible. Los plasmios son estructuras que son circulares y que se van a transferir de una bacteria a otra, por ejemplo, o también se le puede denominar como estructuras de ADN o ARN extracromosómico, es decir, que no está como parte del material genético propiamente de la bacteria, sino que está como algo anexo. Y ahí les pongo en mayúscula los antibióticos, porque los plasmios son de las principales formas o los principales mecanismos que tienen las bacterias para adquirir resistencias. Y estos plasmios muchas veces son inducidos cuando damos antibióticos de forma innecesaria a los pacientes. Hace poquito llegó un muchacho a consultar aquí al laboratorio porque se le estaban poniendo los ojos como amarillos. Y el muchacho dice que él fue con la mamá, donde el doctor, y el médico llegó y le dijo como que tenía una infección viral. Y tiene una infección viral y le mandó acitromicina. Yo no sé si ustedes saben qué es acitromicina, si ya lo han visto en algún lugar o si han escuchado de eso. Acitromicina es un antibiótico bastante fuerte que se utiliza para infecciones como lo es clamidia, como lo es neisseria. A veces lo utilizan los odontólogos cuando hacen procesos quirúrgicos. Sin embargo, para mí la citro hay que evitarla porque es súper fuerte. Si ustedes toman acitromicina en algún momento, van a ver que los pacientes van a tener un montón de problemas estomacales porque realmente es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasó? A un muchacho que le dijeron que tenía una infección viral
y le dieron un antibiótico para tratar una infección bacteriana. Recordemos que los antibióticos son para bacterias. Entonces, yo le pregunto al muchacho, bueno, si él le dijo que tenía una infección viral, ¿por qué usted tomó el antibiótico que él le recetó? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que le mandó un antibiótico y nos complica el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahora llegó con los ojos amarillos y yo no sé si llegó con los ojos amarillos porque la citromicina le generó un daño hepatotóxico y empezó a ponerse amarillo, empezó a subirse las bilirrubinas, que es algo de los efectos adversos de la citromicina, o si está amarillo porque realmente tiene una infección viral, como por ejemplo hepatitis A. Entonces ya tiene que empezar uno a agregarle la parte de diagnóstico, un diagnóstico diferencial más y empezar a descartar. Entonces vean que el uso de antibióticos de forma innecesaria nos va a complicar el diagnóstico. Si ustedes piensan que la persona tiene una infección viral, no hay que darle antibiótico, a menos de que ustedes pongan en evidencia de que hay un microorganismo de origen bacteriano ahí. Entonces, nuevamente, como para hacer referencia a lo que son antibióticos. Antibióticos, bacterias. Antimicóticos, para hongos. Cuando yo me refiero a algo como una micosis, es algo generado por hongos. Antimicótico, por hongos. Y antiviral, su nombre lo dice, para los virus. Entonces, no hay que hacer mezclas. Si tenemos un agente etiológico que es un hongo, no tengo por qué darle un antiviral. Cada cosa para su enfoque, ¿verdad? Continuando, yo a esto le pongo mucho énfasis y van a ver que a lo largo del curso yo me ataco un montón con lo que es la resistencia a antibióticos porque es algo terrible y uno ve ahora demasiadas resistencias fatales hasta en infecciones urinarias. Mujeres de 40 años que han tomado antibióticos toda su vida, que ahora tienen una E. coli a nivel urinario con infecciones recurrentes de hasta 4 o 5 infecciones en el año, con una E. coli con metalactamasa de espectro extendido o una BLE, que eso es un mecanismo de resistencia que tienen las bacterias. Las BLE es sí, básicamente como un mecanismo que la bacteria incorpora que le da una resistencia a lo que son los anillos betalactámicos, o sea, casi que todo la primera línea de tratamiento que nosotros solemos utilizar. Entonces ya la cefalosporina no sirve, ya la penicilina no sirve y tenemos que recurrir a antibióticos más fuertes como timetoprim sulfa o como otro tipo de cefalosporinas de cuarta generación que tenemos más que guardarlas para infecciones severas. Si me olvido del tema, chiquillos, ahí me ponen un profe se está desviando, porque a veces me ataca con ese tema. Pero bueno, continuando. Las bacterias y las arqueobacterias son las principales subdivisiones de los procariotas. Las arqueobacterias para términos clínicos no son importantes porque estas van a ser halofílicas y metanógenas, es decir, se van a encontrar más que todo en ambientes hostiles para nosotros, que nosotros no vamos a andar como metiéndonos como en volcanes, por ejemplo, o en el fondo del mar. Y ya las bacterias propiamente son las que sí nos interesan a nosotros, que es gran parte del curso, y se van a dividir en dos grandes grupos, gran positivas y gran negativas. Cuando ustedes manden una muestra a un laboratorio, la primera cosa que le van a hacer a esa muestra para estudio de microorganismos es una tinción de gram, para ver si hay bacterias y qué tipo de bacterias hay. Y esto nos da mucha información. Por ejemplo, si ustedes tienen una paciente que está complicada, le hacemos un gran que no duramos ni media hora en reportarse y le decimos a ustedes que es una bacteria de tipo coco gran positiva, ya ustedes pueden seleccionar un grupo de antibióticos para ir a atacar ese tratamiento mientras llegamos y buscamos cuál es el agente causal con nombres y apellidos. Pero ya con solo saber que es un coco gran positivo, ustedes ya pueden llegar y decir, ok, mejor le voy a dar una cefalosporina de cuarta generación porque la de segunda generación no me va a servir para eso. No se asusten con estos antibióticos. Yo al final del curso también les voy a dar una clase solo de antibióticos, antivirales y antimicóticos, donde les voy a explicar también un poquito más de eso. Sin embargo, ustedes igual van a tener más adelante 2 cursos de farma, si mal no recuerdo, donde van a ver a profundidad todos los mecanismos de acción y demás. En términos o el concepto de bacterias, se denomina como las células vivientes más pequeñas que poseen una membrana citoplasmática, pared celular, ribosoma y un cromosoma de ADN doble membrana. Como ya les mencioné, tenemos las arqueobacterias que no nos van a importar tanto porque son más que todo en ambientes hostiles y en general las bacterias van a carecer de núcleo y de organela. Y la forma de división va a ser por fisión binaria. Todo eso ya ustedes tuvieron que haberlo visto en la escuela o en el colegio, son conceptos básicos. En cuanto a los protistas, se dice que son unipluricelulares, estos van a tener un núcleo verdadero capaz de combinarse para formar descendencia variable, también pueden tener una transferencia genética en donde vamos a tener 2 gametos, que es lo que pasa cuando se fusionan y forman un nuevo microorganismo o un nuevo agente unicelular o pluricelular, que no tiene una combinación de ambos gametos, como por ejemplo un óvulo con un espermatozoide. Van a tener organelas adheridas a la membrana y una red de túbulos
que lo va a distinguir de las células eucariotas de los procariotas. Van a tener además flagelos o cilios en algunos casos, va a depender del tipo del microorganismo, y además el ADN en estos casos va a estar organizado en cromosomas, que eso es algo muy importante. Y otra cosa importante que también lo diferencia del que acabamos de ver es que aquí no son haploides, sino que en este caso son diploides. Dentro de estos protistas vamos a tener lo que son las algas, los protozoarios, los mohos del fango y los mohos como tal. El siguiente microorganismo, que no se va a categorizar ni como procariota ni como eucariota, sino que es ahí como un grupo que está como en un limbo, son lo que son los virus. Siempre ustedes van a escuchar a los virólogos y en realidad a cualquier microbiólogo que va a estar... Déjenme ver qué está pasando porque me salió una notificación rara. No me diga que se me va a volver a cerrar ya. Ya parece más bien que ya lograron ponérmelo con tiempo indefinido. Ojalá que esta vez sí sea continuo. Bueno, continuando, entonces, como les decía, los virus son como un limbo. Los virus que ustedes van a escuchar a los microbiólogos y a los virólogos peleándose de si están vivos o están muertos. Porque los virus básicamente es una estructura proteica, que esto no se les olvide porque si no se los pregunto, los virus son una estructura proteica o una cápside proteica que está conteniendo el material genético en su interior. Y ese material genético puede ser ADN o puede ser ARN, cualquiera de los dos. Y los virus van a andar ahí básicamente flotando y por cosas meramente del azar y por situaciones meramente aleatorias van a entrar en contacto con una célula que va a tener los receptores necesarios para que ese virus internalice y agarre y haga un secuestro de la maquinaria enzimática, agarre y secuestre todas las enzimas de esa célula para redirigirla a la producción de partículas virales. Entonces el virus, como les digo, es eso, una estructura proteica en donde se va a encontrar en su interior ADN o ARN, es decir, el material genético. Va a ser incapaz de multiplicarse por sí solo, por lo que se dice que los virus son intracelulares obligados, afuera ellos no pueden multiplicarse y van a ser receptores específicos. Es decir, el virus de la gripe no se va a ir a meter a cualquier célula. Por ejemplo, va a haber gripe porcina, va a haber gripe aviar, va a haber gripe de los caballos, va a haber gripe de los perros y no va a brincar de una persona o de un animal a otro de forma tan simple, sino que para que, por ejemplo, ahora que han habido pandemias de gripe aviar o de gripe porcina, la que hubo hace tiempo, la H5N1, para que ocurriera esto, para que ocurriera este brinco de la gripe aviar al ser humano, tenía que haber un intermediario. Entonces, saliéndome del tema nuevamente, ¿qué pasó con la gripe aviar? Lo que pasó fue que un cerdo, que generalmente se parece mucho a los seres humanos, se infectó con un virus de un pollo, por ejemplo, con un virus aviar. Y además se infectó con un virus del ser humano. Entonces, ya una vez que los dos virus estaban dentro de la célula de ese cerdo, que es una célula muy similar a la de nosotros, esos virus se combinaron y formaron lo que se conoce como H5N1. Y ahora sí que tenemos una combinación, que tenemos como una quimera, como una unión de un virus aviar con un virus humano, ya puede llegar y brincar al ser humano. Pero la gripe del pollo directamente no puede brincar a nosotros, sino que tiene que haber un intermediario. ¿Qué pasó con el coronavirus? Tuvo que haber ahora igual un intermediario que hiciera la mutación, le humanizara ese virus, por decirlo de esta forma, le incorporara esa parte del ser humano para que el virus pudiera llegar e infectarnos a nosotros. Van a ser, como ya les dije, entonces, partículas pequeñas con una molécula de ADN o de ARN contenida en una capa proteica o cápside viral que protege el material genético y facilita la penetración de los virus a la célula. Vamos a ver qué me pusieron. Sí, ya me pusieron ilimitado, gracias chicos. Ok. Y como ya también les mencioné, va a secuestrar la maquinaria enzimática de la célula que invade. Entonces, muchos virus, los virus pueden actuar de dos formas. Pueden llegar, ingresar a la célula, secuestrar la maquinaria enzimática y hacer que la célula posteriormente se muera porque del todo deja de hacer sus funciones, o puede ser que el virus sea más amigable y sea más inteligente, entonces lo que hace es incorporarse en la célula y agarrar ese costo de la maquinaria enzimática de tal forma que la célula pueda seguir viviendo, pueda seguir sintetizando sus proteínas y sus enzimas y demás, a la vez que va sintetizando cápsides o estructuras virales. Entonces el virus aquí es más inteligente y permite que la célula permanezca durante más tiempo para que se produzcan más cantidad de partículas virales.
Y los virus que son más súper inteligentes son aquellos que llegan y se incorporan en el material genético y ya pueden pasar a través de la descendencia y son los que generan como oncogénesis o tumores. Ok, una vez que se replica dentro de las células, se va a dar la maduración del virus, las enzimas a veces van a cortarse algunas partes, se va a formar la cápside y ya el virus va a ser liberado al exterior, puede ser liberado por quemación, llevándose una porción de la membrana de la célula, o puede hacer que se explote la célula y se liberen todas las partículas virales. Algunos virus van a ser muy grandes y complejos, por ejemplo el poxvirus es un virus que es enorme, es de los virus que se dice que son como más completos, porque los virus por sí solos no tienen enzimas, excepto este poxvirus que dentro de su estructura proteica, además del material genético, lleva algunas enzimas necesarias. Generalmente los virus van a ir a buscar las enzimas en bacterias porque ellos no las poseen en su estructura. Y además van a haber virus un poco más pequeños, como lo son algunas estructuras que se denominan viroides, que le generan principalmente enfermedades a las plantas, entonces tampoco son tan importantes para nosotros. Pueden estar formados de ADN, de ARN, y no hay viroides como tal que nos generen enfermedades directamente a nosotros. Y básicamente es eso, son estructuras un poco más pequeñas de ADN o ARN. ¿Qué diferencia a un viroide de un virus? En la definición que les acabo de dar, bueno, que el virus tiene una estructura proteica y el viroide no. El viroide nada más el material genético, nada más el ADN o el ARN. ¿Y cuál es la diferencia de los virus, de los viroides con los priones? Los priones no tienen material genético, los priones van a ser únicamente una estructura proteica, va a ser nada más una proteína. Por eso es que ha costado tanto entender cómo los priones generan enfermedad. Se dice que los priones, la forma de definirlo es una forma anómala o anormal de una proteína celular sin ADN ni ARN. Un ejemplo de un prión es el causante de la encefalopatía espongiforme ovina, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central de las ovejas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una ovejita que está sanita y normal, llega ese prión, ingresa a través ya sea de ingesta, de inhalación o demás, llega al cerebro y por algún mecanismo que aún se desconoce, hace que las demás proteínas que entran en contacto con esta proteína anómala empiecen a cambiar. Entonces se dice que, por ejemplo, tenemos esta proteína que está aquí, la PRPC, que es la proteína infecciosa que es codificada por el ADN cromosómico del hospedador. Y esta proteína es la que va a llegar y me va a generar una alteración y me va a formar el PRPCS. Y esta proteína con esa S al final es la forma de nombrarla, que ya tiene una alteración y hace que el cerebro básicamente se vea como una esponja, como un queso. Exactamente, la enfermedad de las vacas locas también es generada por un prión y pasa lo mismo. Hay una proteína con el nombre Y, se pone en contacto con una proteína normal de nombre X, la alteran y las dos empiezan a formar ese montón de huecos en forma de esponja a nivel del cerebro. Y antes los priones eran bastante comunes, ya en este momento no son tan frecuentes. ¿Por qué en el pasado eran más comunes? Porque antes se practicaba mucho el canibalismo. Por ejemplo, en África había muchas enfermedades, como por ejemplo las que les puse aquí, el curú, el CJD, el insomnio familiar mortal, y estas enfermedades pasaban mucho entre generaciones. ¿Y qué era lo que sucedía? Lo que se dieron cuenta después es que en esas culturas africanas o culturas indígenas, cuando alguien se moría, una forma de venerar a esa persona era comerse el cerebro. Sí, una cultura súper rara. Entonces, ¿qué pasaba? Que se agarraban, se comían un cerebro que estaba infectado por uno de estos priones y al ingresar esta proteína a nuestro organismo, viajaba a nuestro cerebro y nos provocaba también la enfermedad. Y ellos no entendían, no sabían lo que estaba sucediendo y por eso era que se enfermaban tantísimo o por eso era que los priones en el pasado eran más frecuentes que en la actualidad. Ha disminuido muchísimo porque ya no se practica el canibalismo de esta forma. Se dice que ahora es una causa de enfermedad esporádica. En algunos casos se ha visto que hay un factor genético también importante, pero como les digo, aún no hay tanta información al respecto. Continuando ya para verlos como a nuestros ojos, los microorganismos que acabamos de ver, les acabo de mencionar lo que son hongos o estructuras micóticas, lo que son bacterias, lo que son virus y los que son priones. Entonces, vamos a tener aquí en la derecha de la pantalla el ojo humano, que logra ver hasta 40 micras.
Y entonces ahí no vamos a poder ver casi que ninguna bacteria ni ningún hongo microscópico. Vamos a poder ver nada más estructuras muy grandes. Algunos hongos muy grandes que son los como con los que nos alimentamos, pero ya los que nos generan enfermedad no son visibles a nuestro ojo. ¿Qué pasa? Que entonces inventan lo que es la micrografía, los microscopios, y tenemos el microscopio luminoso, que permite ver o tener un poder de resolución de hasta 0.2 micras, y ya aquí nos abarca todo este campo, lo que son protozoarios y hongos y la mayoría de las bacterias. Van a quedar algunas bacterias que son muy pequeñas por fuera, que estas podemos llegar a verlas a través de la utilización del microscopio electrónico. El microscopio electrónico nos va a permitir entonces ver estructuras tan pequeñas como el nucleolo, ver estructuras como los virus y ver algunas bacterias que son demasiado pequeñas. Aquí tenemos algunas características de estos agentes infecciosos en cuanto al tamaño, en cuanto a la presencia de pared celular, de si tienen vida independiente o no. Vean que aquí de todos los que acabamos de ver, el único que no tiene vida independiente son los virus, todos los demás sí pueden sobrevivir de forma independiente a nuestro organismo. Y aquí el único que es un parásito obligado intracelular también son los virus. Y aquí más de forma visual, comparándolo con lo que les mencioné ahora de los microscopios, veamos que la estructura más grande van a ser lo que son estas de acá, que son ya lo que son hongos, que van a ser, por ejemplo, las levaduras. Por ejemplo, una levadura es esta de acá, es una levadura. Vean que son como de las más grandes que vamos a poder ver con el microscopio de luz, perdón. Y luego también vamos a tener otras estructuras que también se pueden observar en el microscopio de luz, que van a ser los protozoarios. Este de acá es un protozoario que va a tener una membrana y demás, y es lo que se conocen como las amebas que podemos tener en nuestro tracto gastrointestinal. Luego tenemos las bacterias, que también podemos verlas con el microscopio de luz, tienen un tamaño similar a estos, en algunos casos más pequeños dependiendo de la bacteria que sea, y por supuesto el más pequeño de todo, el bebé de la familia, que únicamente se puede ver con el microscopio electrónico, que van a ser los virus. Entonces tenemos una levadura, un protozoario, una bacteria y los diferentes tipos de virus, que hay algunos virus envueltos y algunos virus que se conocen como virus desnudos. Esto que ustedes ven aquí alrededor de este virus que se ve de color amarillo es una membrana y probablemente este virus salió por gemación de la célula. Y al salir por gemación, básicamente pasa lo mismo que una levadura. Se lleva una porción de la membrana de la célula madre. En este caso se lleva una porción de la membrana de la célula hospedadora. Y esto es lo que se ve aquí en su alrededor. Hasta aquí todo claro. Si hay alguna duda, me la ponen ahí por el chat. Otro concepto importantísimo que ocupo que también se la aprendan de memoria y que más que aprenderse la memoria puedan diferenciarla. La flora microbiana normal. Todos tenemos flora microbiana normal y en condiciones idóneas para la flora microbiana normal pueden llegar a generar enfermedad, que es lo que se conoce como infecciones oportunistas, que debido a un desbalance hormonal, debido a alguna inmunosupresión o demás, esta flora microbiana normal nos genera enfermedad. Sin embargo, en condiciones normales, en un adulto saludable, van a ser microorganismos que van a estar localizados en el cuerpo y que en muchos casos hacen una relación de mutualismo, ya que el microorganismo adquiere un beneficio de vivir en nosotros y además nos provee un mecanismo de defensa y además de competencia con patógenos. Por ejemplo, ¿qué pasa qué pasa si yo tengo mis microorganismos de mi flora normal en mi intestino y empiezo a tomar antibióticos? El antibiótico, tal vez para una infección urinaria, me va a lavar mi flora normal intestinal y va a hacer que los microorganismos patógenos que normalmente están en ese intestino empiecen a proliferar. Un ejemplo de esto, por ejemplo, Clostridium difficile. Clostridium difficile genera una enfermedad que se conoce como colitis pseudomembranosa posterior a los antibióticos. ¿Qué pasa? Una persona toma antibióticos, le lava la flora normal y la pequeña cantidad de Clostridium, que también es parte del intestino, que estaban ahí, logra proliferar y generar la enfermedad. Entonces, ¿qué hace? La flora normal mantiene el Clostridium de forma rutinaria en condiciones o en concentraciones bajas. En el momento en que yo lavo toda esa flora normal, elimino la competencia y el Clostridium empieza a aumentar. Y ahí es donde me genera la enfermedad. Entonces, veamos que esta flora normal también es beneficiosa para nosotros. Otro ejemplo o otra relación de mutualismo, por ejemplo, lo que sucede con nuestros grupos sanguíneos. Entonces, ustedes sabían que nuestros grupos sanguíneos, cuando nosotros somos, por ejemplo, un grupo A, yo voy a tener anticuerpos contra el grupo B y contra
nada más contra el grupo B. Digamos, yo soy del grupo A, voy a tener anticuerpos contra el grupo B. ¿Cómo se originaron estos anticuerpos? Yo no sé de ustedes qué tan, por eso ocupaba que me hicieran el quiz que les puse en la página, qué tanto saben de inmunología, pero para uno generar anticuerpos tiene que exponerse al agente o al antígeno contra el cual va dirigido el anticuerpo. Entonces, ¿de dónde surgió el anticuerpo contra el grupo sanguíneo B si yo nunca me expuse al grupo sanguíneo B? Si me hubiera expuesto al grupo sanguíneo B, probablemente se hace una hemólisis. Entonces, ¿de dónde salió el anticuerpo contra el grupo sanguíneo B que yo tengo desde que nazco? Desde que un bebé nace, usted hace la prueba del grupo sanguíneo y ya puede encontrar anticuerpos. Si eres del grupo O, va a encontrar anticuerpos contra el grupo A y el grupo B. ¿De dónde surge? Bueno, surge precisamente de las bacterias que están en nuestro intestino. ¿Por qué? Porque estas bacterias van a tener en su superficie carbohidratos. ¿Y qué pasa con esos carbohidratos? Que son muy similares a los que tenemos en nuestra superficie de los glóbulos rojos. Entonces, cuando el sistema inmune está madurando y ve que esos glóbulos rojos tienen el carbohidrato A, pero no tienen el carbohidrato B, y lo encuentra ese carbohidrato B en las bacterias intestinales, genera un anticuerpo para atacarlo. Entonces, por eso es que tenemos desde que nacemos anticuerpos contra un agente que estuvimos expuestos por nuestra flora bacteriana. ¿Me entendieron eso, chicos? No es como importante para los términos del curso, pero es como para que sepan de dónde provienen los grupos sanguíneos, como para que tengan un poquito como de información adicional. ¿Me entendieron eso? Que sí me gustaría que lo sepan. Bueno, ahí me respondió una. Ok. Para mí eso es importante porque son como bases de la inmunología, como para que ustedes vayan entendiendo. Como les digo, ahí luego ya me ponen en el TCS que les puse qué tanto saben de inmuno, qué tanto han recibido y para ver qué tantos tengo que darle o qué tanto tengo que abarcar de inmunología como para que me entiendan un poquito más. Ok, sigamos. Esta flora microbiana va a depender obviamente de la edad y del estado fisiológico. Una persona, por ejemplo, que tiene cáncer o que tiene una leucemia, va a tener una flora normal que va a generarme una enfermedad. Por ejemplo, nosotros normalmente tenemos levaduras en nuestro cuerpo, tenemos cándida en nuestra boca. ¿Qué pasa cuando estamos inmunosupresos? Que esa cándida va a proliferar y nos va a generar el algodoncillo. Por ejemplo, ustedes ya cuando estén internados, no sé si tienen algún conocido que haya tenido algún proceso quimioterapéutico, van a ver que se les empieza a hacer como unas placas blanquecinas en la boca. Y eso es la cándida proliferando. ¿Por qué? Porque la cándida era flora normal que se salió de control y empezó a proliferar en condiciones idóneas para ella. La flora residente se conoce como aquellos microorganismos que tienen ya un nicho establecido. Entonces, la flora residente de nuestro tracto genital, por ejemplo, en el caso de las mujeres, van a ser los lactobacilos, que van a ser como los habitantes originarios de ese sitio. Y luego vamos a tener también flora transitoria, que es aquella que se adquiere del entorno y se establece de forma limitada. Un ejemplo de flora transitoria. Nosotros, cada vez que nos cepillamos los dientes, generamos pequeñas abrasiones en nuestras encías y esas abrasiones permiten la entrada de bacterias a nuestra circulación. Y entonces esa entrada de bacterias va a ser de forma transitoria. ¿Por qué? Porque va a ser controlada por el sistema inmune y va a ser posteriormente eliminada. Entonces va a llegar a un sitio que inicialmente era estéril, va a circular brevemente, el sistema inmune lo va a controlar y lo va a eliminar. Y por eso se conoce como flora transitoria. La flora inicial que vamos a tener nosotros la adquirimos desde el nacimiento, desde que pasamos por el canal vaginal de nuestra madre. En el caso de que nazca por cesárea, la van a adquirir cuando tengan contacto con sus padres, cuando le den besos, cuando los toquen y demás. Y así poco a poco vamos a ir adquiriendo nuestra flora normal. Por ejemplo, en nuestra piel, nosotros estamos recubiertos por una gran cantidad de Staphylococcus aureus. Y mi Staphylococcus aureus no es igual al Staphylococcus aureus de alguno de ustedes. Entonces, probablemente, si yo en algún momento entro en contacto con ustedes, tal vez yo llego y me saco una espinilla, me inoculo los dedos con mis Staphylococcus y luego llego a sacar una espinilla a alguno de ustedes, guácala, pero alguna gente hace eso, llego a sacar una espinilla a alguno de ustedes y le inoculo mi Staphylococcus aureus. Puede ser que Staphylococcus aureus a mí no me genere ninguna infección, pero que su cuerpo no estaba acostumbrado a esa cepa y sí le genera infección. Entonces, la flora microbiana es algo propio de cada individuo. Generalmente se comparte flora normal o es muy similar con nuestra familia, con la cual tenemos contacto siempre, pero cuando llega alguien de afuera no es tan frecuente. En el tipo de diabetes también. En el tipo de diabetes también son más propensos a que hayan infecciones. Por ejemplo, una persona diabética
que va caminando y le pasó una espinita así por la mano. Entonces le pasa la espinita aquí por la mano y una persona normal diría, ay, ¿qué fue esto? Ya, no pasó nada. A esta persona diabética, el estado de diabetes es un estado no fisiológico, no normal, que también induce cierto grado de inmunosupresión. Entonces, ¿qué hace? Que esa raspadita que esa persona pudo haber tenido en el pie, le puede empezar a crecer un agente que tal vez era prueba normal o que tal vez al tocárselo con la mano se lo inoculó, y en una persona saludable no va a pasar nada. Pero ¿qué va a pasar en una persona diabética? Lo que se conoce como el pie diabético, que se va a infectar y va a crecer ese microorganismo de forma rapidísima. ¿Por qué? Porque además la persona tiene en su sangre una alta concentración de glucosa, que también son factores que favorecen el crecimiento. Por ejemplo, las personas diabéticas también son más propensas a infecciones micóticas, principalmente por hongos como las levaduras. ¿Por qué? Porque a las levaduras les encanta ese azúcar que está presente en la sangre, entonces se aprovechan de eso. Entonces, sí, la pregunta del compañero, cuando una persona es diabética, cuando una persona es fumadora, cuando una persona es alcohólica, son estados, incluso cuando una mujer está embarazada, son condiciones no fisiológicas que alteran nuestro equilibrio normal y que nos llevan entonces a una deflexión o a una disminución del sistema inmune, que va a acarrear por consiguiente infecciones oportunistas. Continuando, las condiciones fisiológicas y ecológicas van a determinar la naturaleza de nuestra flora, con quién convivimos, cómo es el ambiente donde estamos, el pH de nuestra piel, si tenemos piel grasa, si tenemos piel seca, la presencia de antibacterianos. Nosotros tenemos antibacterianos en nuestro propio cuerpo, lo que son las bilis, las lisosimas, en la propia saliva, el tropismo también por los tejidos de algunos microorganismos y la presencia de especies reactivas del oxígeno, que también van a ser tóxicas para algunos agentes. ¿Dónde vamos a tener microorganismos? Entonces van a estar localizados por sitios anatómicos. ¿Cuáles son sitios anatómicos estériles? La sangre. En la sangre nunca jamás se va a considerar que una bacteria o un virus o lo que sea esté ahí de forma normal. Si usted encuentra un microorganismo en el cuerpo de una persona, ya es un estado no fisiológico o no normal y esa persona está enferma y ocupa un tratamiento inmediato. ¿Por qué? Porque son de las infecciones más complicadas. También en los líquidos corporales, también en los tejidos. ¿Y cómo pueden llegar microorganismos a estos sitios? Por traumatismos, por lesiones, o por bacterias transitorias, que es lo que les mencionaba antes, como el cepillado de dientes. En la piel, ya les mencioné, hay abundante flora, principalmente en zonas húmedas como las axilas. Vamos a tener muchos Staphylococcus aureus, vamos a tener mucha E. coli, vamos a tener mucha cándida, vamos a tener muchos estreptococos y todo eso va a ser parte de nuestra flora normal. Va a ser muy difícil de eliminar, aunque usted se lave la mano y si quiere se la lija, no va a poder eliminar al 100% los microorganismos y además es algo contraproducente porque recordemos que la flora normal es una competencia para microorganismos patógenos. En la conjuntiva también pueden haber microorganismos, van a estar en menor cantidad porque ahí van a haber sustancias antibacterianas como las lisosimas y además el constante recambio que hay con el lagrimeo también permite entonces que se excreten aquellos posibles agentes que puedan infestar. Sin embargo, si yo agarro, por ejemplo, ahora que estamos con el coronavirus, llego y toco una mesa donde alguien llegó estornudo previamente, impregnó toda la superficie de saliva y de virus, luego llego yo la toco y me meto el ojo hasta la silla turca, digo, obviamente me voy a inocular todo, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto cuidado, su sistema inmune tiene una inmunidad primaria o de barrera que va a ser nuestra piel, los pelos de la nariz, el lagrimeo, pero todas esas barreras son nada más una barrera fácil de traspasar, son una barrera que nosotros mismos podemos romper. Si por ejemplo yo llego y me rasco, ya genera una abrasión en donde va a ser más propenso si ingresen las bacterias, si yo me rasco el ojo, si me meto los dedos en la nariz, etcétera. Todo eso va a ser contraproducente para nuestro sistema inmune y posteriormente puede desencadenar infecciones. De hecho, por ejemplo, es muy común que una conjuntivitis de origen viral empiece únicamente en un ojo y que nosotros mismos nos inoculemos el otro ojo. Yo agarro, me rasco este ojo y luego por pura vara me toco el otro y ya me inoculé. Luego tenemos lo que son las vías gastrointestinales. Aquí vamos a tener lo que es la boca y la faringe, en donde va a haber también gran cantidad de microorganismos. Van a haber incluso algunas bacterias como estreptococos, algunos tipos de neiserias. Y se dice que en la saliva tenemos 10 a la 8 bacterias. Entonces imagínense la cantidad de bacterias que ustedes intercambien cuando están hablando con alguien, cuando se dan un beso,
cuando le da un beso a alguien en el cachete, como cuando la abuelita viene y le succiona hasta el cachete. Básicamente le dejó ahí una nueva ciudad bacteriana, digamos. Entonces agarra eso y agarra una torunda y lo limpia y lo pone en un medio cultivo y ahí a ustedes les crece de todo. En el estómago se dice que van a haber pocas bacterias porque hay una barrera que es el ácido clorhídrico, el HCl y también las enzimas que van a destruir las bacterias. Las bacterias que logran atravesar el estómago es porque tienen alguna superficie adicional, alguna membrana adicional o algo extra que le permite soportar esa acidez y llegar hasta el intestino. O que permanecer en el estómago, como por ejemplo el Helicobacter pylori, que eso logra resistir la acidez estomacal y se logra ubicar en estructuras del estómago y generar posteriormente úlceras. Luego tenemos también el intestino delgado. Aquí también va a haber bacterias, sin embargo, van a ir aumentando la concentración de bacterias conforme se va avanzando hacia el ilium inferior. Y el colon, que es donde se dice que se tienen más bacterias en lo que es la vía gastrointestinal, y va a predominar principalmente los anaerobios. Aquí van a haber E. coli, van a haber bacillus, van a haber clostridium, y esto va a estar aquí de forma normal. ¿Por qué? Porque los bacilos y los clostridios están en el medio ambiente y lo podemos adquirir en cualquier lugar. ¿Qué pasa? Que nuestros E. coli, que nuestras demás bacterias logran mantener a raya la concentración de clostridio y por eso no nos generan enfermedades recurrentes. Aquí tenemos, esto es una muestra de heces. Cuando yo agarro una muestra de heces, hago un extendido y luego lo tiño con un gran, más o menos se va a ver así. Eso es un zoológico. Ustedes ahí van a encontrar todas las morfologías que se puedan imaginar, en cadenas, formando ubitos, en filita india, de todo. Eso es flora normal de las heces. No provoca enfermedad, siempre y cuando, aquí para que pongan en negrita, siempre y cuando se esté en equilibrio. Esta flora normal no nos va a generar una patología siempre y cuando estemos en equilibrio y más bien nos va a ayudar con la digestión. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre cuándo esta flora normal de las heces nos ayuda con la digestión? ¿Alguien que me comente por ahí? ¿Cuándo la flora normal nos ayuda con la digestión, chicos? La flora normal de nuestro tracto gastrointestinal. ¿Alguno que me diga? Si no participan, nos quedamos estancados en esta diapositiva. De ustedes dependen que la clase continúe. A ver, ¿a quién se le ocurre? Baten. Baten ahora que pueden, porque en el examen no. ¿Alguien se le ocurra cómo la flora bacteriana de nuestro tracto gastrointestinal nos ayuda en la digestión? No, chiquillos, aunque sea bateando, lo que sea. Sí, ahí está más o menos, le anda bastante cerca. Un ejemplo de eso, por ejemplo, puede ser más o menos. Sí, sí empezó bien. Un ejemplo, digamos, de lo que pasa en nuestro cuerpo es, por ejemplo, en una persona que es intolerante a la lactosa. Si yo soy intolerante a la lactosa, quiere decir que yo no tengo la enzima, no tengo la lactasa. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a consumir lactosa y no se va a poder degradar. ¿Y qué pasa? Entonces llega al estómago, no se puede degradar y continúa hasta el intestino. Y ahí el intestino agarra la lactosa y la hace un montón de pedacitos para que nosotros podamos absorberla. Pero las bacterias son fermentadoras y en ese proceso de digerir la lactosa producen un montón de gas. Y es de una persona le agarra diarrea, le agarra pedorrera, se le infla el estómago y demás, porque las bacterias agarraron la lactosa, la hicieron pedacitos y produjeron un montón de gas. Entonces, es un ejemplo de cómo las bacterias nos ayudan en lo que es la digestión. El siguiente sitio anatómico serían las vías respiratorias. Aquí vamos a tener las fosas nasales. Y recuerden que yo les dije que Staphylococcus aureus se encuentra en toda nuestra piel. Más adelante se los voy a volver a mencionar, pero desde ahora se los digo. La Casa Blanca, el palacio de Staphylococcus aureus son las fosas nasales. Ahí es donde Staphylococcus aureus se va a encontrar, perdón, en mayor concentración. Si yo quiero saber si una persona es portadora de Staphylococcus aureus, le voy y le tomo una muestra a nivel de un hisopado nasofaríngeo. ¿Por qué? Porque ahí de fijo, si está, lo voy a encontrar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona inmunosupresa a la cual la voy a someter a una cirugía?
yo tengo que asegurarme que esa persona no tenga un Staphylococcus aureus que sea meticilina resistente. Tal vez ustedes lo hayan escuchado, el Staphylococcus aureus que se conoce como MRSA, que es meticilina resistente. ¿Qué pasa? Que te da mucho problema porque es resistente a una gran gama de antibióticos. Entonces yo tengo una persona inmunosupresa, que ya es complicada por sí, que además tiene una enfermedad de fondo, por lo cual tuve que darle quimioterapia, y que además tengo que hacerle un pulso quirúrgico, tengo que cerciorarme que luego no se vaya a inocular con su propia flora normal la herida. Entonces tengo que verificar que no tenga Staphylococcus aureus meticilina resistente. ¿Y qué pasa si da positivo? Antes les mencioné, la flora normal no puede eliminarse, pero podemos hacer que esa flora normal o ese Staph aureus disminuya a concentraciones mínimas para que durante el momento de la cirugía se disminuya también la probabilidad de una infección. Entonces, esa es la importancia y ustedes ya más adelante van a ver que en algunas situaciones, en algunos casos de cirugías, de pacientes complicados, se van a hacer un tamizaje buscando Staphylococcus aureus meticilina resistente o MRSA. Se los voy a poner aquí en el chat por si no saben cómo se escribe. Es el MRSA, que es en inglés meticilina resistente Staphylococcus aureus. Esas son las iniciales que significan. Continuando, las vías geniturinarias se consideran estériles. En la vejiga ustedes no tienen por qué tener una bacteria. Si ustedes tienen una E. coli en la vejiga, es ya de fijo una infección. ¿Por qué? Porque las E. coli deberían estar en nuestro tracto gastrointestinal, no deberían estar en nuestro tracto genitourinario. Pueden llegar ahí por arrastre. De hecho, antes les iba a mencionar, en el tracto gastrointestinal hay un montón de E. coli. Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay varias cepas de E. coli, hay varias por decirles algo, modificaciones de E. coli que más adelante les voy a explicar mejor. Y estas E. coli, cada una puede ser que genere una enfermedad diferente o que no genere enfermedad. Entonces, yo tengo flora normal en mi tracto gastrointestinal, en donde van a haber E. coli, pero que si adquiero una E. coli con una capacidad diferente, puede ser que me provoque un cuadro diarreico. Entonces, más adelante vamos a ver que hay E. coli que, por ejemplo, son las que tienen mayor facilidad para colonizar el tracto genitourinario porque tienen unos pequeños pilis que les permite básicamente como escalar hacia la vejiga. Esos pilis les permite como hacer mecanismos de adhesión para que cuando uno va y orina, pues eso de la micción, de ir a orinar, hace que las bacterias que están subiendo por los uretres se eliminen y salgan al exterior. Pero esas bacterias, esas E. coli, al tener esos pilis o esas estructuras de adhesión, se quedan pegadas al epitelio y cuando uno hace proceso de micción o va y orina, no se desprenden y luego continúan ascendiendo hasta que me generan la infección. Además, en las vías genitourinarias también se tiene algo extra que brinda protección y es que además la orina tiene un pH ácido, generalmente ronda entre 4 o 5. ¿Por qué las infecciones diabéticas que el compañero mencionó antes por qué las infecciones del tracto genital es más común en las personas diabéticas, como el compañero mencionó antes, que es una condición de inmunosupresión? Se debe porque las personas diabéticas están excretando mayor concentración de glucosa y eso hace entonces que la orina no sea tan ácida, que no esté tan cercana a 4 o 5, sino que esté más cercana a 8 o 9. Entonces eso también promueve la proliferación de bacterias y posteriormente que sean personas que tienen una mayor recurrencia en infecciones urinarias. Otra cosa más, ¿por qué las mujeres tenemos una mayor tendencia a infecciones del tracto genital o del tracto genitourinario? Ya eso es una cuestión meramente anatómica, no depende del aseo, no depende de porque somos muy saladas, no, es una cuestión anatómica debido a la cercanía de la vejiga con el exterior, que la distancia que hay entre la vejiga y el exterior en una mujer es menor y es más fácil para las bacterias subir esa pequeña distancia que en el caso de los hombres que hay una mayor distancia. Entonces, por una situación anatómica, es más frecuente que nosotros las mujeres tengamos infecciones urinarias de forma más recurrente. Ahora ha estado muy de moda lo que es la promoción de la buena flora o de la flora normal y eso se ha promovido mucho con lo que son algunos, por ejemplo, yogur que tienen probióticos, también con bacterias liofilizadas que ustedes más adelante van a ver, como la enterogermina, que le recomiendan cuando un paciente consumió antibióticos para que no desarrolle una enfermedad por cuestión difícil, le dan enterogermina para que reponga la flora normal. También están los yogur natural, que es el que es más rico en flora normal y en bacterias que van a colonizar nuestro intestino sin generarnos ningún daño. Y también se ha visto los trasplantes de heces, básicamente, que es cuando una persona
también pasó por un proceso con antibióticos muy fuerte, se le lavó la flora normal y lo que se hace es que se toma a algún familiar una muestra de ese y básicamente se le inocula en el tracto intestinal de esa persona. Entonces, por ejemplo, yo tomé antibiótico, se me lavó toda mi flora normal, estoy propensa a contraer una infección por cuestión difícil o a complicarme con algún cuadro más severo, entonces agarran a un hermano o a mi mamá o algún tío o a la persona que iba conmigo, que es la que tiene una flora normal más similar a la mía porque nos alimentamos similares, compartimos las mismas cosas, y agarran un poco de las heces de esta persona y me la inoculan para que me vuelva a colonizar mi tracto gastrointestinal. Aquí tenemos lo que es la flora predominante, y es básicamente un resumen de lo que les acabo de mencionar. Más o menos está como clasificado según el libro, según el sitio corporal y el microorganismo más presente. Por ejemplo, antes les mencioné que en la boca podía haber cándida, en la piel Staph aureus, que Staph aureus va a estar principalmente en la nariz, en el estómago que no debería haber nada, que debería haber en el colon, que en la vagina lo que va a haber son lactobacilos. Y esos patógenos que están en esta primera columna son patógenos que se consideran potenciales, es decir, que si yo me inoculo con ellos o ingresan a mi organismo o tengo algún factor de fondo, inmunosupresor o demás, tienen una alta probabilidad de generarme una infección grave. Contrario a estos que están en la columna de la derecha, que son los de baja virulencia, que por ejemplo son algunas neisterias que también les mencioné que se encuentran en la boca, en la piel se encuentran algunos propionobacterios, que son bacterias que son en realidad muy amigables, muy buenas y que casi nunca van a generar infecciones. Es muy poco frecuente que ustedes vean un cuadro clínico de una persona por un propionobacterium a nivel de la piel. Esos propionobacterium dan problemas más que todo en personas con acné, debido a que tienen unas glándulas sebáceas productoras de muchos ácidos grasos, que además tienen un pH más alcalino. Entonces, por las condiciones que tienen en la piel, hace que propionobacterium puedan inocular los folículos pilosos y puedan hacer esas ronchas tipo espinillas. Sin embargo, no es en todo el mundo, es nada más en algunas personas que podrían generar estos problemas. Luego, aspectos clínicos de las enfermedades infecciosas. Y aquí vienen algunos conceptos que son importantes que ustedes entiendan. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Todos claros hasta el momento? ¿Todos están aquí presentes? ¿No hay nadie dormido? ¿No nos he aburrido demasiado? ¿Me han entendido? ¿Les he hablado muy rápido? ¿Cómo estamos? ¿Les he hablado muy rápido? ¿Cómo me han sentido? Ok, ok. Ahí sí, les hablo muy rápido. Eso lo que pasa es que me enredo, pero ahí luego les repito. Ahí me tienen paciencia. Ok, entonces estos conceptos que vamos a empezar ahora son de aspectos más un poco clínicos, que es más lo que les importa como a ustedes. De todos los que le hablé ahora, lo que más importa es lo de la flora normal, que es el concepto que yo ocupo que ustedes entiendan, que la flora normal es algo beneficioso para nosotros, pero que si se rompe el estado de equilibrio nos genera una enfermedad. Entonces, vamos a tener manifestaciones. Manifestaciones es aquello que podemos ver y vamos a tener signos clásicos que son como la fiebre, el dolor, la inflamación y otros que no son tan comunes como la tos, la diarrea o la confusión mental. Las manifestaciones van a ser aquellas cosas que podemos visualizar, que podemos cuantificar, que podemos hacer un examen físico y que podemos poner en evidencia. En cuanto al diagnóstico, este se va a hacer con varias herramientas, principalmente el examen físico que ustedes hacen, en donde van a ver signos y síntomas, el análisis multidisciplinario, donde van a tomar en cuenta factores psicológicos, factores económicos, factores sociales, y la parte del laboratorio, que es un complemento también muy importante en la parte de diagnóstico. En tratamiento, aquí les pongo precaución, tiene que estar dirigido y usen las herramientas. ¿Qué quieren decir esas tres cosas? Lo que les mencioné antes de los antibióticos. Dirigido, van a ver antimicóticos, antivirales, antibióticos y antiparasitarios. Cada cosa con su grupo. No podemos hacer mix como les mencioné antes. Precaución, ¿por qué? Porque yo no puedo andar dando antibiótico al diestro y siniestro. Yo no puedo andar dando antivirales a diestro y siniestro. ¿Por qué? Porque todos estos microorganismos van a generar resistencia. ¿Cuáles son los microorganismos que no generan resistencia, que son una maravilla? Los protozoarios. Las amebas son una maravilla. Usted tiene una ameba, nada más le manda metronidazol y ya está lista. El problema son con las bacterias y con los virus que tienen una tasa de resistencia muy alta y que hay que tener cuidado para no generar resistencias severas. Y que además tenemos, por ejemplo, grupos de antibióticos como los que comparten
el anillo beta-lactámico, que lo que tiene son pequeñas variantes. Y si yo genero una resistencia o adquiero una beta-lactamasa de espectro extendido, que se lo voy a poner por acá, que se conoce como BLE, que es una beta, que es un mecanismo de resistencia que hay que tenerle miedo. Estos microorganismos van a adquirir resistencia entonces no solamente contra la penicilina, sino contra todos los betalactámicos, contra las cefalosporinas, con la penicilina, con la penicilina G, entonces va a ser un problemón. Entonces, eso es de precaución, hay que ponerle mucho énfasis, que no, uno no puede andar dando antibióticos a todo el mundo, es muy frecuente hacerlo cuando uno trabaja en EBAI, incluso es muy frecuente en la población pediátrica. ¿Por qué? Porque llega al consultorio de ustedes una mamá como loca porque el chiquito está con una infección. Ustedes la agarran y le revisan las glándulas y están un poco enrojecidas, probablemente una infección viral. Pero ustedes saben que si no le dan algo a esa mamá, esa mujer no se va a ir tranquila y de fijo va a volver. Entonces, ¿qué hacen muchas veces? Dicen, tome mamá, vaya, compre ese antibiótico para que el chiquito quede tranquilo. Y la mamá se va re feliz porque lleva el antibiótico con el cual el chiquito se va a curar. Pero ¿qué pasa? Que le puedo generar resistencias, que le puedo lavar la flora normal y que puedo incluso en algunos casos hacer que sean niños un poco más débiles y que tengan infecciones con más recurrencia. En cuanto bueno, el último que les pongo aquí con signo de admiración, el uso de herramientas. ¿Qué me refiero con eso? Chiquillos, ustedes tienen a disposición una gran gama de compañeros de trabajo que van a estar ahí para ayudarlos. Tienen lo que son las enfermeras que los pueden ayudar a tomar muestras, para llevarlas al laboratorio, para hacer cultivos, para hacer pruebas de sensibilidad a antibióticos, para hacer o antibiograma, para hacer pruebas moleculares. Entonces, utilicen esas herramientas porque para eso se crearon, para ayudarlos a ustedes en un diagnóstico adecuado y en un tratamiento adecuado. Prevención, la inmunización. Gracias a Dios aquí en Costa Rica la inmunización es obligatoria, entonces no tenemos tanto problema de personas antivacunas, pero se ha visto que hay como una moda a nivel mundial de pequeños grupos que son antivacunas, en donde es un problema. ¿Por qué? Porque si en ese pequeño grupo surge alguna enfermedad que ya se considera erradicada, por ejemplo la viruela, que ya la viruela se considera erradicada, ¿qué pasa si en uno de estos grupos vuelve a surgir esta enfermedad? Ya nosotros no somos vacunados contra esto. Entonces, en ese pequeño grupo que era vulnerable surge y ya toda la población se va a enfermar y va a generar una epidemia. Entonces, por eso es que es problemático. Luego, evitar el hacinamiento. Recordemos que cualquier situación en donde estemos muy juntos va a provocar mayor cantidad de infecciones. ¿Dónde vemos un hacinamiento? Personas en cárceles, personas que viven en asilo de ancianos y el caso más sencillo, los chiquitos en la guardería. Hay una epidemia de piojos, todo el mundo se enferma. Hay gripe, todo el mundo se enferma. Hay diarrea, todo el mundo se enferma. Y es por la condición de hacinamiento en la que están viviendo y en la que todos están compartiendo de más y no tienen hábitos como un correcto lavado de manos. Las vacunas pueden ser generadas a partir de diversas, déjenme ver qué me preguntaron. Ok, están explicando las iniciales. Ok, las vacunas pueden ser creadas a partir de diferentes orígenes, digamos. Puede ser a partir de una cepa atenuada. ¿Qué es una cepa atenuada? Es un microorganismo que aún está vivo, pero que perdió su capacidad de generar enfermedad. ¿Cuál es el problema? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el virus del polio. El polio inicialmente utilizaban cepas muertas purificadas, que eran básicamente porciones fragmentadas del virus que no tenía capacidad de infectar ni de generar enfermedad. Luego vieron que cepas atenuadas en donde el virus estaba todavía viable, que perdió su capacidad de generar enfermedad, despertaba una respuesta inmune mejor. Entonces dijeron, ok, usemos esta cepa atenuada ahora para generar la vacuna. Entonces pasaron de la cepa muerta, que es lo que se conoce como la vacuna de Salk, a una vacuna atenuada. Pero ¿qué pasaba? Que como los virus tienen una tasa de mutación tan alta, cuando yo llegaba a vacunar a una persona con una cepa atenuada, ese virus llegaba e ingresaba a nuestras células, no me provocaba ninguna enfermedad, pero cuando yo lo excretaba y salía al medio ambiente, en ese proceso de excreción podía sufrir mutaciones. Y cuando salía al medio ambiente, salía una cepa diferente a la que habían utilizado en la vacuna, que ya tiene la capacidad de generar enfermedad. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo?
generar inmunidad en ciertas personas que luego seguían excretando el virus en heces de cepas que sí iban a generar enfermedad en otras personas. Entonces se dieron cuenta de ese problema y tuvieron que agarrar la cepa atenuada, sacarla del mercado y seguir produciendo vacunas de la vacuna de sal, que fue la que fue creada hace millones de años, con cepas muertas purificadas para no correr el riesgo de que se revierta la atenuación y me genere una enfermedad. Diferencias importantes. Y esto se los voy a preguntar hasta que me asegure que ustedes 30 me lo digan bien, porque es un concepto básico que ustedes como médicos tienen que saber. La diferencia entre infección y enfermedad. ¿Qué es infección? Infección es la multiplicación de un microorganismo dentro o sobre un hospedador, que puede ser subclínica o que puede ser una persona portadora. Es decir, la infección es cuando yo tengo el microorganismo que está creciendo en mi cuerpo, pero que no tengo ninguna manifestación, que no tengo ningún signo ni ningún síntoma. En el momento en el que esa infección me genera fiebre, o me genera un rash, o me genera diarrea, yo ya hablo de enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad es cuando yo tengo un efecto visible, cuando tengo una manifestación que puedo observar, que puedo cuantificar, que puedo medir, que la puedo ver a nivel de laboratorio, que la puedo ver en el examen físico. Entonces, en la infección van a haber personas subclínicas o portadoras sin manifestaciones. Es nada más la presencia de un microorganismo viviendo en nuestro organismo. Y la enfermedad es ya cuando se dan manifestaciones. La enfermedad puede ser de origen infecciosa, es decir, provocada por un agente bacteriano, por un agente viral, o puede ser de origen no infecciosa, como lo es, por ejemplo, la diabetes, cuando ya tienen manifestaciones. Por eso es que se habla de diabetes subclínica, de hipotiroidismo subclínico y demás. Entonces, en este caso, en el campo de la microbiología, la infección es cuando no hay manifestaciones, pero el microorganismo se está replicando. Sí, básicamente eso es como por los ácidos grasos. De hecho, es muy curioso porque en el pasado se asociaba que los piojos eran más frecuentes en niños cochinos. Entonces, cuando alguien tenía piojos, decían, uy, qué asco, el chiquito es un cochino. Y vieras que no, se ha visto que las personas, o que debido al lavado del pelo y al buen aseo del pelo, se tienen ácidos grasos y se genera un ambiente que al piojo le gusta más. Entonces, más bien es por todo lo contrario. Los piojos son más frecuentes en las personas más aseadas. A los piojos no les gusta en una persona que se lava la cabeza como cada 4 días. ¿Por qué? Porque el piojo básicamente lo que hace es, él no brinca de mi cabeza a la cabeza del compañero que está en otra silla, sino que tiene que haber un contacto cercano. Y en ese momento el piojo se pasa y en un pelo que está todo mantecoso, que está todo sucio, el piojo se va a empezar a resbalar, no va a poder crecer, no va a poder poner sus huevitos y no es un ambiente óptimo. Entonces los piojos más bien son más frecuentes en la persona sana. Y sí, va a depender entonces de la grasa que tiene la persona en el pelo, de qué tan frecuente se lava el pelo, de los ácidos grasos, del pH de nuestra piel. Ustedes van a ver que las personas que tienen más acné o que son más frecuentes a espinillas tienen un pH generalmente un poco más alcalino, que es más propenso a que se infecte, a que generen esas espinillotas, en donde ya hay una inoculación también bacteriana. Entonces con los piojos pasa lo mismo. Por eso es que dice que hay unas personas que son como más dulces. Y eso sucede casi que con cualquier organismo, hasta con los mosquitos. Ustedes han visto que algunas personas son súper dulces para los mosquitos, y eso son por las feromonas que esa persona excreta, que hace que sea más atrayente para determinado organismo, para una abeja, para un mosquito, para un piojo, llámenlo como sea. Ok, continuando. Entonces, ¿quedó claro el concepto de infección y enfermedad? A ver, al azar, voy a decir el nombre de alguno y me va a decir la diferencia de infección y enfermedad. Vamos a ver. Alguien de apellido Solano, ya que yo soy Solano también. A ver, ¿quién me sale primero? No puedo ver los apellidos aquí. Ah, aquí tengo uno. Christopher Solano. Eso es el afortunado. Christopher, dígame la diferencia entre infección y enfermedad. De fijo se lo pregunto en el examen, así que no te lo envíen. Vamos a ver qué nos pone el compañero. Christopher, dele, bate, aunque no me haya... Ok, infección es cuando hay una inoculación o lo que sea de algún microorganismo, pero no es sintomático. Solo está la multiplicación del microorganismo, pero enfermedad es cuando ya se presenta algún tipo de signo visible. Exactamente. Muy bien, compañero. Lo escribieron todos porque así lo quiero escrito en el examen. Bien bonito. Que no me pongan un montón de hablada, directo al grano. Así es. Listo, continuemos.
Periodo de incubación. El periodo de incubación va a ser el tiempo entre la exposición al organismo y la aparición de los primeros síntomas. Es decir, el periodo de incubación es nada más cuando tenemos la infección como tal. ¿Cuándo hay periodo de incubación? Siempre hay periodo de incubación. Las bacterias más adelante vamos a ver que ocupan periodos de incubación más largos porque ocupan llegar y pasar por una curva de crecimiento hasta que logran alcanzar una concentración idónea. Los virus tienen periodos más cortos de incubación. Los únicos microorganismos que se puede decir que no tienen periodos de incubación son como las amebas, por ejemplo, porque ya ellos vienen como estructuras vivas que no ocupan llegar a una concentración para generar un signo clínico, sino que ya ellas llegan, ingresan al cuerpo y empiezan a absorber nutrientes y demás. El periodo de incubación va a depender de la dosis de infección y de la vía de entrada. Entonces, un ejemplo, el coronavirus, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Por qué en algunos casos, por qué se habla de un periodo de incubación de 1 a 15 días? ¿Por qué tenemos 15 días de diferencia entre cada persona? Bueno, eso se debe a la cantidad de coronavirus que yo contraje en el momento. Por ejemplo, yo estoy hablando con un compañero y yo básicamente le tiro una cuecha que a esa persona le cae en la ñata, eso lo inhala y la cantidad de virus que le va a ingresar ahí va a ser un montón. Entonces va a ser más propenso que ese montón de partículas virales ingresen a un mayor número de células y ese mayor número de células empiecen a entrar en apoptosis, a desencadenar respuesta inmune y tengan manifestaciones más rápidas que una persona que llegó y tocó una hoja y luego se tocó un poquito el ojo y nada más entraron menos partículas virales, entonces va a durar más en generar un daño e infectar la misma cantidad de células. También la vía de entrada, van a haber vías de entrada que son más propensas o que son más fáciles, por ejemplo, el virus de la rabia, si a mí un perro llega y me muerde a nivel del pie, yo voy a tener más probabilidad de que me den la vacuna o que me den el suero antirrábico y que yo controle ese virus. En cambio, si el perro viene y me muerde en el cuello, va a ser más problemático. ¿Por qué? Bueno, porque además de que me va a desangrar, porque ahí está una arteria muy importante, va a ser también problemático porque el virus va a estar más cerca del sistema nervioso central. Y recordemos que la rabia, una vez que llega y el perro muerde, va a viajar por los nervios hasta nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa? Si me muerde aquí cerca del sistema nervioso central, lo que el virus tiene que recorrer es menor. Entonces, también la vía de entrada es importante. Quedamos claros con eso, ¿verdad? Si hay alguna duda, me la ponen por ahí. Esos son conceptos muy importantes que se los puedo llegar a preguntar en el examen. El de infección y enfermedad, de fijo se los pregunto, siempre lo pregunto. Y aquí tenemos las vías de entrada que les acabo de mencionar, que pueden haber muchísimas, puede ser por inoculación, puede ser por estornudar, puede ser por la comida, puede ser por un raspón, etc. Y aquí tenemos las diferentes formas en que los microorganismos van a ingresar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos que los virus, que son intracelulares obligados, tienen que de fijo entrar a la célula. Entonces ellos van a llegar, se van a unir a un receptor, que es esto que vemos aquí, se van a unir a ese receptor, va a formarse ya sea una vacuola o se va a internalizar el ADN del virus y ya va a quedar entonces en el interior de la célula para secuestrar la maquinaria enzimática. Sí, exacto, digamos, siempre en el proceso previo de generar las manifestaciones clínicas, yo voy a tener una infección que va a ser una infección subclínica o un estado portador. Si esa persona nunca desarrolla signos clínicos, se queda en una infección subclínica o en un estado portador de toda la vida. Digamos, no siempre tenemos una infección por el Staphylococcus aureus, por ejemplo. Somos portadores de Staphylococcus aureus, pero nunca desarrollamos una enfermedad a menos de que se den condiciones de alteraciones de la respuesta inmune. Eso sería, por ejemplo, eh, una distinción entre estos. Entonces, siempre que hay una enfermedad por un agente infeccioso, tiene que haber primero una infección inicial, que es donde va a estar como el periodo de incubación y vamos a definir si genera una manifestación o si se queda como estado subclínico o portador. Pero recordemos que la enfermedad no solamente es de origen infecciosa, la enfermedad también puede ser no infecciosa, puede ser autoinmune, puede ser crónica, puede ser por una mutación, puede ser un proceso oncogénico y demás. Entonces la enfermedad puede ser infecciosa o no infecciosa. Continuando entonces con lo de las vías de entrada, ya vimos más o menos los virus que tienen que entrar siempre a las células. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando les esté dando las clases ya de los virus. Luego tenemos las bacterias. Las bacterias no necesariamente van a ingresar a las células, sino que en algunos casos puede darse la unión bacteriana con los receptores y que lleguen y generen una invasión bacteriana y luego viajen al torrente sanguíneo. Esto, por ejemplo, puede ocurrir en infecciones urinarias, que tenemos una infección en la vejiga que no es tratada, que fue maltratada, y la bacteria llegó al torrente sanguíneo y me generó una sepsis.
Y también tenemos algunas bacterias que no son invasivas, sino que me producen toxinas, y esas toxinas a través del sistema de inyección o de secreción las internalizan a la célula y eso es lo que me genera un cuadro. Un ejemplo de esto sería las toxinas que, por ejemplo, llegan de botulino, por ejemplo, que llegan a nuestro tracto gastrointestinal y que pueden generar cuadros como, por ejemplo, parálisis tetánica, parálisis facial, cuando son por botulinus tétanis o por botulinum, bueno, por cualquiera de estos botulinos puede generar cualquiera de las dos, parálisis flácida o parálisis espástica, que eso es por toxinas que llegan e ingresan a nuestro cuerpo, son unidas a los receptores, y una vez que se unen a los receptores, dependiendo de si es la toxina tetánica o la toxina botulínica, perdón, me va a generar entonces el tipo de parálisis. Pero entonces en estos casos no hay como tal una invasión como la que vemos en esta de aquí, como por ejemplo si sucede con Shigella. Shigella llega al tracto gastrointestinal, una vez que llega ahí también se da la unión con los receptores, pero Shigella sí es invasora, entonces Shigella va a llegar y va a invadir el tracto gastrointestinal, va a romper los enterocitos, va a producir el cuadro diarreico y va a invadir las células y va a empezar a brincar de célula a célula. Entonces vean que son casos diferentes. Por ejemplo, esta de toxinas también lo puede hacer Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus le puede generar una infección propiamente por la bacteria, o puede ser que esta me produzca toxinas y las toxinas son los que me lleven al cuadro clínico. Cuando tenemos un cuadro clínico de origen o que tiene un origen por toxinas, se conoce como intoxicación. Cuando tenemos un cuadro clínico que es por toxinas y que es por las bacterias, es decir, que están los dos presentes, se conoce como tóxico-infección. Es decir, tenemos la infección bacteriana y tenemos la intoxicación por las toxinas. Entonces también hay que hacer la diferenciación. Cuando yo digo intoxicación, es que no hay bacteria ahí presente, que nada más está la toxina. ¿Cuándo sucede esto? Sucede, por ejemplo, cuando yo tengo un producto enlatado. Yo tengo un producto enlatado al cual se le hace una fuga. A ese producto enlatado se le hace la fuga, tenemos algún anaerobio que empieza a crecer, empieza a producir toxinas, luego yo agarro ese producto enlatado, lo cocino, le hago algún proceso, mato la bacteria con la cocción y quedan las toxinas preformadas. Luego yo ingiero esas toxinas preformadas y me generan el cuadro clínico. Y ese cuadro clínico va a estar dado única y exclusivamente por la toxina y no por la bacteria como tal. ¿Eso también quedó claro? Lo de las toxinas, igual lo vamos a ver más adelante vamos a ver Clostridium botulinum, Clostridium tetani, y vamos a ver el tipo de parálisis que cada una va a producir, vamos a ver también Shigella, Salmonella, vamos a ver cómo ingresan también y qué tipo de enfermedad van a tener. Yo aquí nada más les menciono así como algunos ejemplillos para que vayan entendiéndome un poquito. Pero todo esto lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, como para que no se agobien, yo después se los explico mejor ya con cada grupo. Eso es lo que vamos a hacer ya en las clases posteriores. Vamos a tener una clase de inmuno, vamos a tener una clase de técnicas moleculares y ya luego vamos a entrar como por temas, vamos a entrar como por grupos bacterianos, luego vamos a entrar igual por grupos virales. Ahí les mencioné cuando estaba viendo el programa lo de los herpes virus o virus del sistema nervioso central, y así lo vamos a ir como agrupando porque comparten mecanismos similares. Ok, continuando, ya casi terminamos. Los patógenos, entonces, va a ser aquel microorganismo que tiene la capacidad de provocar un daño, y los patógenos se pueden dividir en dos, un patógeno primario y un patógeno oportunista. ¿Cuál es un patógeno primario? Por ejemplo, Salmonella o Shigella. Salmonella o Shigella entra en nuestro cuerpo y de fijo hay enfermedad, por eso es un patógeno primario, sin que haya ningún factor predisponente. ¿Cuál es un patógeno oportunista? Por ejemplo, Clostridium, que tiene que haber un estado primero reservado de la flora normal, o por ejemplo, Staph aureus, que me genera una infección oportunista en una persona inmunosupresa o en una persona diabética. Entonces hay un factor de fondo que tiene que ayudar para que ese microorganismo pueda proliferar. Eso es una enfermedad oportunista o un patógeno oportunista. La virulencia es lo que se conoce como la capacidad de un microorganismo de causar enfermedad. Entonces hay microorganismos que son más virulentos que otros, hay microorganismos que es más probable que lleve a que la persona tenga manifestaciones y hay otros que son más probables que se queden en un estado de portador o subclínico. Luego tenemos el concepto de epidemiología y esto es súper importante, chiquillos, en la parte de casos clínicos. Yo les pongo como mucho énfasis a esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un paciente en el EVAIS o en un hospital, es primordial que ustedes averigüen de la epidemiología de ese paciente. Perdón, ¿dónde fue? ¿Qué comió? ¿Con quién estuvo? ¿Está vacunado o no está vacunado? ¿Vive en una zona endémica? ¿Tiene antecedentes familiares? ¿Tiene enfermedades previas? Todo eso son preguntas que ustedes tienen que hacer porque los va a orientar en el diagnóstico y les va a permitir. Usted inicialmente llega a un paciente y le dice, ay, mira, es que tengo fiebre y me duele aquí. Entonces ustedes tienen una
amplia gama de posibilidades de enfermedades posibles. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Empezar a descartar. ¿Cuál es la principal forma de descartar? O la primera forma de descartar, a través de la epidemiología. Preguntarle, mira, ¿usted qué comió? Y que la persona llegó y le dijo, ah, sí, mi mamá comió tal cosa y también anda igual que yo. Entonces, ah, mira, puede ser una enfermedad transmitida por alimentos. Y ahí empiezan a descartar a través de las preguntas. Y ustedes en esto tienen que ser muy cuidadosos porque los pacientes siempre son muy mentirosos. Aquí una vez llegó al laboratorio una paciente y llegó a hacer unos exámenes de sangre, una glucosa y unos lípidos, y nosotros le preguntamos, señora, ¿están ayunas? Ah, sí, sí, sí. Y ya seguimos hablando. Yo más adelante le digo, ay, no comió nada. No, 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 yo no comí nada. Y tampoco se tomó nada, nada. Ah, no, no, no. Bueno, un cafecito, pero nada más, sin azúcar y sin nada. Y yo, ah, ¿y el café qué? ¿No lo acompañó con nada? ¿Se lo tomó así seco? Bueno, sí, con una galletita. Y yo, ah, ok, no está en ayunas. Entonces, entre más preguntas ustedes le hagan y entre usted le hace la misma pregunta de diferentes formas, ahí van sacando la información porque muchas veces tienden a omitir cosas como para que uno no lo regañe o para que uno le haga los exámenes o demás. Entonces son manillas que ustedes tienen que ir viendo y que tienen que seguir haciendo. Me ha pasado lo mismo una vez en una sala de parto, que había llegado a tomar la muestra a una muchacha embarazada que iba para cesárea y que si la muchacha había comido, le cancelan la cesárea. Y ella comió porque se le olvidó y no me lo quería decir. Entonces, no entiende que se está haciendo un mal ella misma que se podría complicar al omitir información, que incluso yo le tomo una glucosa a esa muchacha, me sale la glucosa en 150 y va a decir que es una diabetes gestacional. Y ya puede ser que se haga un burumbum por algo que ella omitió. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en lo que es la epidemiología y en las preguntas que se le hacen a los pacientes. Tratar de abarcar todo lo posible. Viruela, que ya les mencioné antes, que es una enfermedad erradicada, es la única enfermedad erradicada. De hecho, se dice que podría ser utilizada como arma bioterrorista porque aún hay laboratorios que la conservan, que tienen cepas de esta, entonces se cree que la podrían utilizar en algún futuro para atacarse entre países, lo que se conoce como guerra fría, que se tienen hipótesis de cómo se van a atacar en un futuro. Lo que es la patogénesis nos va a decir el origen y el desarrollo de una enfermedad. ¿Cuál es el agente etiológico? ¿De dónde proviene? ¿Dónde lo contrajo? Básicamente cuál es la casita de ese microorganismo, que si es una E. coli, que cuál tipo de E. coli es, cuál cepa de E. coli es, si es una E. coli enterohemorrágica, si es una E. coli uropatogénica, si es una E. coli enteroadhesiva, y todo eso es lo que va a involucrar el concepto de patogénesis, el origen y el desarrollo de la enfermedad. Y el desarrollo de la enfermedad también nos va a explicar un poco de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando ese microorganismo nos invade, ¿verdad? En cuanto a la sintomatología, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque la sintomatología no va a depender únicamente de la gente. El agente puede causar daño, pero además la respuesta inmune también. ¿Qué se ha visto que pasa con el coronavirus? Que una persona llega y se negativiza y fallece a las 2 semanas, que la respuesta inmune queda activa y en algunos casos queda hiperactiva. Y ese estado de hiperactivación me genera un desgaste en nuestro epitelio, me genera una mayor producción de moco, me genera obstrucciones y genera posteriormente el fallecimiento de la persona. Entonces puede ser que en algunos casos más bien la respuesta inmune que se desencadena sea adversa o no sea beneficiosa. Otro ejemplo de una respuesta inmune que no es buena o no es beneficiosa, por ejemplo, en dengue. Cuando uno se enferma con dengue, la primera vez no pasa nada, se le bajan las plaquetas, nada más hay que cuidarlo de que no disminuyan demasiado y ya todo bien. La segunda vez que una persona se enferma con dengue, ya uno tiene anticuerpos previos del dengue anterior. ¿Qué pasa con esos anticuerpos? En lugar de agarrar el dengue que acaba de ingresar y atacarlo y eliminarlo, lo que hace es agarrar ese dengue, básicamente lo agarra de la manita y le dice, venga, entra a esta célula. Es decir, el anticuerpo agarra el virus del dengue y ayuda a que ingrese a la célula que va a infectar. Entonces, ¿qué hace? Que desencadena lo que se conoce como una tormenta de citoquinas. Y ese tormenta de citoquinas básicamente es que el sistema inmune se vuelve loco. Y eso es lo que lleva entonces a lo que se conoce como dengue hemorrágico. ¿Por qué? Porque habían anticuerpos previos que favorecieron el ingreso de una nueva cepa de ese virus del dengue para que ingresara de forma más fácil a la célula y me generara una tormenta de citoquinas y volviera loco nuestro sistema inmune. Luego tenemos lo que se conoce como latencia, que es cuando un microorganismo se incorpora en el genoma del hospedador, que como ya les mencioné es lo que hace el virus del papiloma, que se queda ahí como en un estado calladito, esperando el momento oportuno para salir y generar enfermedad. Otro ejemplo de latencia es lo que sucede con citomegalovirus, lo que sucede con Epstein-Barr, lo que sucede con herpes. Hay un montón de virus que entran en ese estado de latencia. La infectividad es la capacidad de contagio. Podemos decir que el coronavirus tiene una alta infectividad. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se propague y que se transmita de persona a persona.
La dosis infecciosa es la cantidad necesaria de microorganismos para que se produzca una enfermedad. Hay microorganismos que con una sola bacteria ya pueden generarme un cuadro clínico, y hay otros que se ocupan colonias de 1000 microorganismos para que me generen un cuadro clínico. Por ejemplo, salmonela, si mal no recuerdo, si con 10 unidades formadoras de colonia ya pueden llevar a generar un cuadro clínico, mientras que E. coli se ocupan millones de microorganismos de E. coli para que me generen un cuadro clínico como tal. Entonces, eso va a depender de la dosis infecciosa necesaria y de qué tan patogénico es o qué tan virulento es ese agente. El índice de enfermedad es una razón entre la cantidad de personas que desarrollan la enfermedad y las personas que se quedaron en un estado infeccioso o subclínico. La incidencia va a ser el número de casos nuevos en un tiempo específico, y la prevalencia va a ser la cantidad de casos que persisten en una población de riesgo. Esos conceptos ustedes tienen que haberlo escuchado muchísimo y van a seguirlos viendo en varios cursos. Continuando con lo de la inmunidad. La respuesta inmune por sí sola, como ya les dije, va a generar lesiones y puede colaborar en lo que es la patogénesis del microorganismo. De hecho, muchas de las diarreas, cuando hay producción de moco y cuando uno ve que sale sangre en las heces y así, mucho es dado por la respuesta inmune en conjunto con la destrucción de los enterocitos por parte del microorganismo. Algunos microorganismos tienen la capacidad de evadir la respuesta inmune, y es una de las principales características de la virulencia. Un microorganismo es más virulento entre mayor capacidad tenga de evadir la respuesta inmune. Y como ya les mencioné, la inmunidad va a ser muy dual porque va a brindar protección, pero a su vez puede generar daño. En las infecciones, ya les hablé de las infecciones oportunistas, que son aquellas en donde la flora normal puede causar una infección debido a que llega a sitios estériles. Por ejemplo, la E. coli, que está en nuestro tracto gastrointestinal, que debido a una ruptura del colon o del intestino, llega al peritoneo y me genera una peritonitis. Hay algo que se conoce como el efecto de exclusión, que es cuando la presencia de flora normal brinda protección al competir con otros microorganismos. Un ejemplo de esto, lo que sucede en el intestino, como les mencioné antes, con el Clostridium. La E. coli brinda el efecto de exclusión, que le brinda entonces una competencia a Clostridium para que no prolifere de forma exagerada y no me genere una colitis pseudomembranosa. La preparación del sistema inmune es lo que les mencioné anteriormente, que permite un estímulo del sistema inmune para generar defensas. Eso lo hacen todas las bacterias que se encuentran en nuestro tracto gastrointestinal. Están constantemente bombardeando el sistema inmune para que se produzcan nuevos anticuerpos, que luego pueden hacer reacción cruzada con otros agentes y brindarnos protección sin necesidad de haber estado expuestos a ellos. Y tenemos luego lo que se conoce como organismos notobióticos, que son aquellos organismos que se criaron o que crecieron en condiciones asépticas, es decir, que nunca estuvieron en contacto con ningún parásito o con ningún microorganismo, y que por lo tanto están básicamente estériles, no tienen nada. Entonces son microorganismos que si usted los saca de su burbuja, de ese laboratorio, y los pone en un ambiente normal, inmediatamente van a tener millones de infecciones porque su sistema inmune no maduró nunca. Esa flora normal que tenemos en el intestino nos ayuda a madurar nuestro sistema inmune para entonces tener defensas que nos protejan y nos hagan inmunidad cruzada con otros antígenos. Infección no comunicable, otro concepto importante. La infección no comunicable es aquella que no se transmite de persona a persona. Ejemplo, peritonitis. La peritonitis no es que alguien me contagió, es que hubo una ruptura o un daño a nivel de nuestro organismo. La infección por toxina preformada que se contrajo en un alimento, cuando ya se ha producido la toxina del botulismo o la toxina Clostridium tetani. La infección por microorganismos ambientales, donde yo llego y me meto a un charco y me inoculo una espina donde había Clostridium perfringens y me genera una gangrena gaseosa. Y esas infecciones no comunicables únicamente me pueden generar lo que se conocen como brotes. ¿Y por qué solo me pueden generar brotes? Porque tienen que tener un origen en común. Cuando hay casos de brotes, que es súper frecuente en enfermedades de origen alimentario, en brotes alimentarios, que alguien va y come en un restaurante y todos que comieron hamburguesas se enfermaron y generaron un brote. Pero entre ellos no fue como que yo comí hamburguesas y enfermé a los demás, sino que todos comimos las mismas hamburguesas que estaban con carne contaminada. Y la infección comunicable es la que sí se transmite de persona a persona, y esta es más problemática porque me puede generar lo que son endemias, epidemias y pandemias. Con eso hay que tener también mucho cuidado. ¿Por qué? Porque entonces el término de endemia es una enfermedad presente en un nivel bajo pero constante. Un ejemplo de una endemia, la influenza, que permanece durante todo el año en forma relativamente constante. Pero ¿qué pasa con la influenza? Que va a llegar en algún momento en donde empiezan las lluvias y se da un pico.
Entonces, la influenza pasa de ser endémica, de estar presente durante un lapso de tiempo de forma constante, a aumentar el número de casos. Y en este momento, donde aumenta el número de casos, es donde se conoce que ya la influenza pasó de ser endémica a ser epidémica en las épocas lluviosas. Y si se sale de control, puede llegar a generar una pandemia, como ocurrió con el coronavirus. Entonces, veamos esta gráfica que sigue a continuación. Esto aplica para el caso de influenza, aplica para el caso, por ejemplo, del dengue en las épocas lluviosas. Entonces, el virus viene bajando, comportándose relativamente similar, y se da un pico. Y eso es lo que se conoce como el umbral epidémico, en donde la persona pasa de estar en una enfermedad o de ser una enfermedad endémica que está relativamente controlada, con un número constante de casos, a que de repente se genere una cantidad de casos masivos y una elevación masiva, que es lo que me genera la saturación del sistema de salud, y es cuando llega este pico. Nuevamente volvemos al verano, vuelven a bajar el número de casos, empiezan las lluvias, otro pico. Y estos picos, en algunos casos, van a ser más altos que en otros, va a depender mucho de la inmunidad de la persona y del estado de la persona. En algunos casos pueden haber mayores muertes que en otros. Entonces, no siempre se va a comportar igual. Y es un ejemplo, como ya les dije, clásico de lo que sucede con la influenza o lo que sucede también con el dengue en las épocas lluviosas. O básicamente con cualquier enfermedad respiratoria que en las épocas lluviosas entran en este umbral epidémico. Entonces, ¿qué características tienen los microorganismos cuando provocan una epidemia? Alta infectividad, que recordemos que la infectividad tiene que ver con un mayor contagio. Alta virulencia, que recordemos que la virulencia tiene que ver con la capacidad de generar enfermedad, entonces una mayor capacidad de generar enfermedad en las personas que infectan. Una dosis infecciosa baja, que yo no tengo que llegar y consumir un montón de ese virus o un montón de esa bacteria para enfermarme, sino que con poquita cantidad ya desarrollo manifestaciones clínicas. Características del huésped. ¿Qué pasa con esos países de Europa? ¿Qué pasa con España, por ejemplo? Que ahora con el coronavirus tuvo tanto problema. Bueno, tenemos una pirámide poblacional invertida. Aquí en Costa Rica, la población de adulto mayor es menor que la población de niños jóvenes o de adultos jóvenes. Entonces, la población más vulnerable en nuestro país es más escasa. ¿Qué pasa en países europeos como España? Que tenemos la pirámide invertida. La población de adulto mayor es más grande o hay mayor cantidad de adultos mayores que de niños pequeños. Entonces, la población vulnerable es mayor y hay una mayor facilidad de transmisión de la enfermedad. Básicamente eso es lo que pasa en esos países y por eso es que sale tanto de control. Van a haber otros países donde también influyen otras cosas, como la situación socioeconómica, el sistema de salud, el hacinamiento y demás, pero en países como España o así, por eso es que se ha visto que, por ejemplo, con la epidemia de influenza o con la que está viendo ahora con el coronavirus, se han visto tan afectados. Y es algo que pasa siempre. Hay una epidemia y España sale afectadísimo. ¿Por qué? Porque se ha visto que siempre ha tenido como esa pirámide invertida, en donde los adultos mayores son más que los adultos jóvenes o niños. El estado inmune, por supuesto, es algo súper importante y no depende solo de si una persona está inmunosupresa o si está con quimioterapia. Una persona que, como ya les dije, que es fumadora, que es diabética, que es hipertensa, una persona que vive en la calle, una persona que vive en hacinamiento, una persona que no tiene un estado nutricional adecuado y no tiene una buena dieta, una persona que no hace ejercicio. Todo esto son factores que hay que considerar en el estado inmune de la persona. Tiempo de exposición, por ejemplo, con tuberculosis, no es lo mismo una persona que se expuso nada más hablando con una persona tuberculosa a la distancia, a alguien que llegó y entró en contacto con esa persona, además estuvieron en un cuarto cerrado durante una hora conversando. Entonces eso también influye, el mismo cuarto cerrado donde hay un menor flujo de aire y permite que las partículas vuelen más fácil de un lado a otro. Todo eso es importante de tomar en consideración también en lo que son las epidemias. Los problemas socioeconómicos que ya les mencioné anteriormente y los nuevos patógenos que son los que se conocen como patógenos emergentes. ¿Qué ha pasado mucho actualmente? Que nosotros estamos incursionando en hábitats que no estábamos acostumbrados, nos estamos metiendo al Amazonas o estamos yendo a vivir a cerros o a montañas que antes no estábamos acostumbrados a colonizar. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos entrando en contacto con nuevos microorganismos, con nuevos agentes que no están acostumbrados a nosotros y que nos van a generar enfermedades. Por eso que se conocen como patógenos emergentes, porque son patógenos que antes no estaban y que empiezan a surgir porque nos exponemos a nuevos hábitats o porque llegamos y cortamos todos los árboles y se vieron obligados a acercarse a nuestro peridomicilio y tal vez era, no sé, una zarigüeya, y esa zarigüeya tenía una garrapata y esa garrapata transmitía una riqueza, por ejemplo. Entonces, todo eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se controlan las epidemias? Y eso se los voy a preguntar. Las epidemias se controlan bloqueando las vías de transmisión,
teniendo buenos hábitos de higiene, identificando, tratando, aislando individuos infectados y portadores. ¿Para qué? Para que no anden ahí brincando y pululando, infectando a toda la demás gente. Sin embargo, este último estado, el estado portador, es muy complicado. Porque ¿cuál es la única forma de yo evidenciar un estado portador? Cuando se levanta una respuesta inmune. Y a veces cuesta mucho lograr evidenciar esa respuesta inmune. Entonces, a veces no podemos llegar y distinguir si alguien está en un estado portador. Ustedes no se conocen la historia de María Tifoidea, más adelante lo vamos a ver, que es aquella señora que la incluso fue demandada y la metieron a la cárcel y todo porque la persona ella era portadora de una salmonela que generaba fiebre tifoidea. A ella no le provocaba ninguna enfermedad y ella además era cocinera, o sea, anduvo cocinando por todos lados, transmitiendo la salmonela por todos lados, la gente se enfermaba, a ella no le pasaba nada, le decían que tenía que dejar de cocinar y no hacía caso, entonces la encerraron y fue todo un pleito. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos el caso de salmonela y salmonela tipi paratipi. En cuanto a la inmunización, la presencia de vacunas que están disponibles en los países es algo súper importante. A mayor vacunación haya en un país, más probabilidad de que la persona esté saludable. La utilización correcta de tratamientos farmacológicos, el uso adecuado de antibióticos, de antivirales, de antimicóticos, todo esto ayuda en el control de epidemias. Evitar el hacinamiento, por supuesto, algo que también tenemos a favor aquí en Costa Rica, es que tenemos una densidad poblacional baja, que aquí todos vivimos bastante separados, donde vivimos más cercanos es como en el GAM, pero si usted se va para San Ramón, para Grecia, una casa de la otra están súper distanciadas, entonces permite que haya una mayor acercamiento de las personas, que por supuesto disminuye el contagio, contrario a lo que sucede en Nueva York, en España, en Italia, etc. Y evitar también la contaminación del agua. Aquí cuando les menciono también lo de bloquear las vías de transmisión, también se contempla lo de cerrar vías terrestres, vías marítimas, todo esto ayuda. Hay un juego que se conoce como Plague, se escribe así, Plague Inc. A mí ese juego me encanta. Se lo puedo escribir aquí por si alguno quiere algún día perder el tiempo. Plague Inc. Ustedes con ese juego llegan, ingresan, se crean su usuario y van a escoger un microorganismo. Pueden escoger un protozoario, un hongo, una bacteria o un virus. El más fácil es el virus. Entonces, usted agarra ese virus, va a escoger en qué parte del mundo lo va a poner y va a empezar a darle herramientas a ese virus. Va a darle la capacidad de mutar, la capacidad de transmitirse por aire, por agua, y el juego usted lo gana cuando logra matar a toda la población. Entonces, en eso usted va a utilizar herramientas de lo que acabamos de aprender. Ustedes van a ver, por ejemplo, si la versión completa es genial. Ustedes van a ver, por ejemplo, que si ustedes ponen un virus en África, va a ser mucho más fácil, porque en realidad es muy realista, va a ser mucho más fácil que el virus empiece a diseminar. Y además, ustedes van a hacer que el virus mute, digamos, por ejemplo, ahí le salen como burbujitas de notificaciones y dicen a usted que la OMS está invirtiendo dinero para crear una vacuna. Entonces hace que el virus mute y todo el mundo se vuelve loco porque ya perdió el código genético del virus, tiene que volver a buscar a ver cómo hacen la vacuna y cómo levantan la respuesta inmune y demás. Entonces es bastante vacilón. ¿Qué es lo de enviar mensaje? Cuando me vuelva a salir me lo vuelve a decir, entonces. Porque no sé de qué me estás hablando. Pero sí, ese juego es súper bueno. Yo lo había pasado con virus, lo había pasado con bacterias, creo que lo había pasado con priones, no logré nunca pasarlo con hongos los hongos cuesta demasiado matar a la gente, los hongos generan enfermedades crónicas y más adelante lo vamos a ver. Y volviendo al tema, ya para ir terminando. Lo de mandar mensaje privado porque les estoy mandando. Mira. Gracias, compañero. ¿Qué tanto escrito en privado? Bueno, es que les puse en privado el nombre del juego. Voy a volverles a poner el nombre del juego público. Porque en realidad es muy bonito, chiquillos, y ahí no aplica mucho de lo que conocen. Entonces, un día están aburridos y no tienen ganas de estudiar y quieren procrastinar, procrastinen de forma eficiente con jueguillos así, donde también puedan sacarle provecho y aprender un poquito. Bueno, seguimos. Control de epidemias, surgimiento y resurgimiento de nuevos patógenos, es lo que les comentaba antes, la migración, la urbanización descontrolada, la irrigación, la deforestación, los viajes aéreos, las guerras, todo esto hace que surjan nuevos patógenos o patógenos que ya se creían controlados vuelvan a surgir y vuelvan a ser problemáticos.
Un ejemplo, el coronavirus, que es un virus que hay un montón de variantes, que nunca genera problemas, que ahora por el montón de bichos raros que tienen ahí en los mercados de China, o no me acuerdo cómo se llama el país, en donde surgió, debido al montón de animales que tienen ahí hacinados, surgió un nuevo virus del que no estábamos acostumbrados, del que no sabemos nada, y se dio entonces un resurgimiento de un patógeno que ya conocemos como el coronavirus, pero que viene mutado y que nos generó una gran problemática. Wuhan es que es el país. Ah, sí, Wuhan, ahí está. Exacto. Muy bien los nombres. Continuando, la transmisión, que ya eso lo hemos estado viendo a lo largo de la clase, puede ser de origen vertical o puede ser de origen horizontal. Cuando es vertical se habla, por ejemplo, de transmisión de madre a feto, como por ejemplo ocurre con citomegalovirus. Hay muchos virus que tienen esta capacidad de pasar de la mamá al bebé, algunos virus como la viruela o la varicela, que tienen repercusiones en los niños pequeños. Y la transmisión horizontal es cuando es de persona a persona. El contagio ya vimos que puede ser por vía respiratoria, saliva, fecal oral, piel, sangre, genital, ocular y zoonótica. Ahí les pongo algunos ejemplos de los contagios. Y aquí también otros más ejemplos de las vías más comunes de transmisión de la infección, vías respiratorias y algunos ejemplos para que puedan verlo con más detalle en sus casas. Todo esto va a estar en el libro. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, cómo vieron la clase. Ya tuvieron la primera clase, entonces ahí en el cuestionario que les puse en el eCampus, ahí yo les pongo como alguna sugerencia o así. Si vieron algún detalle que preferirían que mejore para otras clases, me lo pueden poner ahí. Yo voy a hacer todo el esfuerzo posible por tratar de mejorarlos y que les ayude más. Si hay que estudiar, no dejen que la materia se les acumule porque sí es muchísimo, chiquillos. Es muchísimo lo que les entra en cada examen y si lo pueden llevar al día mejor. Estamos para servirle y ahí nos vemos el viernes creo que el viernes es la clase de inmuno o de técnicas diagnósticas. Ahí lo pueden buscar en el programa. Buenas noches, chicos. Adiós. Igual recuerden que yo les voy a subir la clase a YouTube, entonces me imagino que ahí sí va a quedar completa por si habían partes que no pudieron ver bien. Pero igual todo lo que está en la presentación está en el libro. Entonces ahí lo pueden buscar. Y si hay algo que no está en el libro de lo que yo dije, pueden luego ver lo que yo les subo a YouTube. Yo ahí luego les paso, tengo que hacer el canal de YouTube, ahí luego se los paso para que puedan ir viendo las clases. Bueno chicos, vaya bien, tomen mucho. Bye bye.